Vamos a ver que yo lo corto como quiera. Tú entra ahorita. Vale, gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Hoy tenemos un invitado. Este es un programa del Señor, un ministerio que el Señor ha puesto en mi corazón. Y qué bonito empezar con mi hermano Luis Ortega, que es el invitado de esta tarde noche. Y este ministerio se llama Sembrando la Semilla de la Fe. ¿Cómo te encuentras, mi hermano Luis? Yo me encuentro bien, gracias a Dios, varón, tú sabes, gracias por invitarme a tu programa, a tu nuevo, ¿verdad? Que yo sé que el Señor te Gloria a habló. Dios. Me alegro de Sí, estar aquí. aleluya. Gloria a Dios. Antes de empezar, yo quiero decir un versículo bíblico, un versículo que el Señor puso en mi corazón, que se encuentra en Deuteronomio 7:9, y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es palabra de Dios. Cada vez que se haga este segmento, es bueno de que nosotros le demos la gloria a Dios y te hablamos de lo que es Dios. Hermano Luis, un placer. Un placer, Un placer. hermano. Dígale a la audiencia aquí que nos va a estar siguiendo, ¿de dónde viene Luis Ortega? Bueno, pues Luis Ortega, ¿verdad? Conocido como el Tripi en algún tiempo, para otros el Menor. Viene de Puerto Rico, viene de Caserío. Verdaderamente fue de ahí de donde me crié, ahí fue donde nací. Toda mi niñez la pasé en Puerto Rico, también mucho antes de venir a los Estados Unidos. Y pues, varón, vengo de una familia disfuncional. Vengo de una familia que todos tienen su pasado. Hay algunos en el día, actualmente en el día de hoy, ¿verdad? La gloria sea de Dios sirviéndole al Señor. Hay Amén. otros que no, que todavía están en el mundo, pero verdad, sabemos que así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con cada uno de ellos. Y pues vengo de un sitio donde verdaderamente no me enseñaron el evangelio. No vengo, no te puedo, ¿verdad? No puedo decirle a nadie de que a mí siempre me hablaban de Dios, porque vengo de una familia donde se veía la droga, se veía mi abuela bregando y haciendo cosas, ¿verdad? Que no edificaban y que no eran de Dios. Realmente era algo, era una tensión de ver a mi familia metida en el mundo de una manera terrible, varón. Wow. ¿Y desde qué edad tú viviste como esos momentos? ¿Desde qué edad tú veías eso en tu familia? Bueno, varón, yo desde los 8 años, que fue mi abuela que me crió, yo pegué a ver lo que era el bajo mundo, como le dicen ustedes los Muy dominicanos. temprana edad. Y a la edad de los 11 años, ahí comienza este servidor a experimentar la calle. Wow. Y una pregunta, en eso, ¿alguien te influyó? Si tuviste amistades también, algún familiar que te haya como que en ese momento, como que vámonos por aquí, como que a quién tuviste de ejemplo que te influyó a tan temprana edad a tú conocer la calle? Porque más para adelante sabemos que tú vas a seguir testificando cómo tú caíste en la cárcel y a qué edad, porque tú de jovencito, wow, yo no sabía que fue a tan temprana edad. Tú dices 8 años y ahora mismo se me engrifa hasta la piel, porque sí pensé sobre eso cuando tú estés conmigo, pero no sabía la edad. Y luego dice, ¿verdad? Que a los 11 años, pero alguien tuvo que ser influyente para ti en ese momento. Amén, amén, sí. Lo que me influyó a seguir la calle fue que mi familia nunca me dijo qué era lo que había realmente. Wow. Siempre yo veía que lo que ellos hacían, pues, ellos no lo veían, ellos no te decían, oh, solamente ellos decían, oh, eso es malo, pero no te decían realmente No cuál era. te sentaron, no te educaron, no te dijeron la consecuencia que trae. Es correcto, nunca me dijeron, oh, mira, si te metes aquí, esto te va a llevar allá, Wow. esto va a ser esto y esto. Pero lo que me influyó a pisar la calle fue cuando yo vi a mis tíos, que mis tíos ya estaban desde los 14 años, ya ellos estaban haciendo y deshaciendo. Entonces uno de ellos, yo lo vi y yo quise ser como él. Y hasta el sol de hoy todavía es la hora que no he podido hablar
realmente con él y explicar y decirle que cuando él estuvo ahí yo quise ser como él. Eso es también un mensaje grande para los padres, tú sabes. Gloria a Dios. Porque a veces no vemos que nuestros hijos, ¿verdad? O qué hijo tuyo está viendo a otro como modelo. Porque, acuérdate, son tus tíos. Muchas veces uno dice, no, yo no creo que mi hermano, aunque esté en este mundo, sea fluyente para mi hijo o algo. Correcto. Y a veces nos confundimos por no decir la consecuencia. Tú tuviste esa edad, pero nadie te dijo la consecuencia que traía. Ahora bien, ¿cómo fue que, verdad, después que ya tú entraste a los 11 años, cómo fue ese proceso? Si hubieron dolores de cabeza, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo ya después, a qué edad tú llegaste a actuar de otra manera con tu madre? Porque ya acuérdate, tú todavía no estás en la calle, tú, ¿verdad? Estás en ese momento, pero llega un momento que ya tú experimentas cosas y tú actúas de otra manera y se dan cuenta. Es correcto, varón. A la edad de 11 años, cuando llego a la edad de 11 años, es donde pego a experimentar en la calle, porque yo a los 8 vivía con mi abuela, a la edad de los 9 fue que me decido ir a vivir con mi mamá, ya por completo. Mi mamá, pues, verdad, no le dieron una buena enseñanza, una buena crianza, que eso es otra cosa, verdad, que a veces nosotros como jóvenes Sí, no podemos juzgar. no podemos juzgar porque no sabemos el pasado de nuestros padres. Yes. No estoy diciendo que mi madre, verdad, no pudo haber cambiado, Claro. pero, verdad, ella no tuvo una figura que le enseñara tampoco lo correcto. Así que cuando pego a vivir con mi madre, era un hogar disfuncional también. Wow. Y ahí yo llegué al momento donde mi mamá no me prestaba mucha atención, mi mamá estaba dedicada a otras cosas, que era pues los hombres, a sus gustos personales. Trataba de enseñarnos lo correcto, pero mi corazón estaba lleno empezó a convertirse en rebeldía. Sí, porque ya está empezando a meterte a profundizar lo que hay en la calle. Pero entonces también lo que influye es si tú viviste con tu mamá sola y si tú no viviste con tu padre, porque si tú no viviste con tu padre, acuérdate que no está esa mano dura. Amén, así y entonces como tu madre viene de esa generación que no la ayudaron, pero tampoco tiene a tu padre, eso te puede conducir aunque tú seas un niño. Es correcto. Entonces sucedió de esa manera, tú vivías con tu mamá sola. Mi mamá yo tengo alrededor de 5 hermanos. Lo cual yo soy el primero, somos 6 en total, pero, verdad, contándolo a ellos, yo hago el número 6, pero yo soy el mayor de todos. Mi mamá fue sola, mi mamá nos estuvo criando a los 6 sola. Mi papá nunca tuvo, mi papá me abandonó a la edad de 1 mes de nacido, por preferir trabajar y pues su vida de locura. Y ahí es donde también eso me influye en mi vida, que a veces creemos, verdad, que hago un paréntesis aquí rápidamente, de que padre que me escucha verdad, y madre que me escucha, a veces el padre, cuando no está presente, su hijo puede llegar a ocasionar también de que esa rebeldía de que mi papá no está, el por qué no está, eso te puede llegar a llevar a ti a un lugar donde tú no quieres pisar, pero eso es lo que termina porque no estás viendo el amor de papi. No, mi papá no, en el caso mío, mi papá nunca tuvo un evento mío. Y siempre me preguntaba por qué. Y era que mi papá no estaba realmente interesado en criar. Wow, sí. Por eso no es lo mismo. Mira, este joven que ustedes vean que es un testimonio vivo. Que más tarde después yo le voy a pedir a él imágenes de cómo estaba en el mundo y cómo él está ahora. Para que cuando alguien me ayude a editar, para que ustedes vean del cambio que Dios ha hecho en él y por qué él está agradecido de Dios, porque él no quiere mirar el mundo. Es un testimonio vivo a una corta edad, es una corta edad que él tiene. Pero eso que tú dices, ¿verdad? Muchos son privilegiados cuando crecen con papá y mamá. Por ejemplo, yo no puedo testificar eso. Si yo caí en la calle era de verdad por rebeldía, porque a mí se me educó, yo viví con papá y mamá. O sea, yo nunca vi eso. Pero hay otros que no tienen ese privilegio, por eso creen en la calle, por eso tú no se puede juzgar a nadie, porque está en la condición que está. Porque, por ejemplo, tú, desde tu niñez viste eso, ¿me entiendes? De tu niñez viviste con mamá sola, siendo el mayor. Ya ahora yo no tengo una mano dura, ya yo hago lo que quiera, mamá no va a poder detenerme, pero si papá está ahí, esa mano dura hace que tú no cometas un error. Entonces, mi gente, cuando usted ve una gente, ¿por qué cayó ahí? No lo juzguemos. Mejor brindemos un amor, porque no sabemos qué lo instruyó a ese camino, porque mira, es lo que me está diciendo ahora. Yo ni siquiera sabía de esa edad
y mira, ¿verdad? ¿Qué pasó con su padre? Pero ahora bien, ¿a qué edad tú caíste a la cárcel? Porque aunque usted no lo ve jovencito así, él también experimentó lo que es la cárcel. Amén, amén. Pues mira, te voy a contar un poquito más para atrás. Ujú. Cuando ya yo pego a la edad de 11 años, que ya yo pego a pisar la calle, ya yo ahí, a mis 11 años fue que yo pegué a probar la marihuana por primera vez. A esa edad yo comencé a probar la marihuana, a esa edad ya yo llegaba a la hora que me daba la gana a mi casa, lo cual ya yo estaba tan influenciado en la calle, tanto por las amistades y por mi rebeldía, de que realmente ya yo lo que sentía era que pues yo estaba empoderado de la calle, que la calle era mi ídolo, que la calle Wow. era lo que me sustentaba a mí, pero realmente no era cierto, y no es cierto, o sea, es un engaño que le pone el enemigo a uno, Disfraz. que no es cierto, tú sabes, hay mucha falsedad en el mundo, más cuando venimos a los pies del Señor, que más adelante le estaré diciendo, es la verdadera vida eterna, y es lo que se goza en el Señor. Pero, continuando, varón, Sí. cuando pego a pisar la calle, varón, ya yo estaba empezando a hacer negocio, que no voy a profundizar mucho ahí, pero el que sabe, Sí, ya la gente entiende sabe. a lo que Y uno es se bien para refiere. cuidar a la niñez y esas Ajá. cosas. Está bien. Pues me recuerdo que una vez le dije a mi mamá, le dije, oh, yo quiero que tú me lleves a un sitio. Yo estaba haciendo unos negocios con un amigo mío, y el amigo mío me dijo, yo te voy a dar tanto, y tú lo que me tienes que dar 2 o 3 cositas. Pues yo le digo a mi mamá, llévame, ya pasé tiempo, mi mamá ya tenía una guaguita. Mi mamá me dice redondamente que no, en lo cual yo, bajo mi rebeldía, le contesto a mi madre. Y le digo que yo siempre soy la oveja negra, que siempre ella me está ignorando y que en verdad ella como madre no sirve. Que yo, ¿verdad? Que yo era siempre el que tenía la culpa de todo y que porque ella no me podía llevar al sitio. En ese momento no entendía el por qué. Recuerdo, varón, que había una mesa de esa de lo que le llaman mesita de noche, que estaba en el medio de la sala de mi casa, de casa de mi mamá, y había un cuchillo ahí. Cuando yo estoy bajo el enojo con mi madre, yo veo ese cuchillo. Y yo escucho una voz claramente que me dice, coge el cuchillo y mátala. Wow, el enemigo. Sí. Eso fue lo que yo escuché. Pero varón, yo es lo que vengo, me paro y cojo el cuchillo. Yo agarro el cuchillo y cuando agarro el cuchillo le digo a mi mamá, yo te voy a matar. Porque ya yo estoy harto de Tremendo, ti. escuchen bien. Ya yo estoy harto de ti, ya tú me tienes cansado ya. ¿Verdad? Y hablando malo también de igual manera y diciéndole palabras que no son palabras para decirle a una madre. Y recuerdo que había una hermanita mía, de los 6 que somos, había una que viene y saca un grito y me dice, no, por favor, no le haga nada a mami. Oh my God. En lo cual yo vengo, suelto el cuchillo y mi madre yo la veo que se pega a reír. Y yo le digo a mi madre, oh, te vas a estar riendo. Y le hablo de una manera brusca y le digo una palabra ofensiva a mi madre. En ese momento, varón, yo veo cuando mi madre agarra el celular, que muchas veces van a creer que, oh, que madre tan mala, que por qué ella hizo eso. Le agradezco a mi madre. Mi madre agarra y llama a la policía, varón. Wow, sí, porque ya está como, tiene miedo, como que este niño a esta edad. Ya, para mi Sí, madre, en mi casa yo llegaba, varón, para más decirte, yo llegaba a mi casa y cada vez que pasaba algo, yo venía y como que había algo de mí que se me apoderaba de mí y se transformaba. Y mi madre, mis hermanas, que cuando vean esto, yo sé que ellas van a saber que estoy diciendo la verdad. Mis hermanas me temían. No era ni siquiera respeto que me tenían, era miedo. miedo, Porque wow. me tornaba de una manera abusiva, al extremo de que yo llegué a pegarle a mis hermanas. Cosas Wow, que sí. jamás y nunca, ¿verdad? Cuando uno cae en cuenta pensé que iba a llegar a hacer, pero sí lo hice. De lo cual no me siento orgulloso. Y que la gloria sea de Dios, ¿verdad? En ese momento, varón, recuerdo que yo para ese tiempo tenía mucho caballo en Puerto Rico. Me monto en mi caballo y yo me fui, varón, de mi casa. Yo me fui, yo duré muchas horas fuera de mi casa. Cuando yo decido volver, veo a mi hermano pequeño que va corriendo donde mí y me dice,
Oh, mira, Luis, yo te quiero decir algo. Mi hermano, yo lo noto nervioso. Y ahí es donde mi hermano me dice, mami te llamó la policía y la policía te está buscando. Y ahí cuando él me dice eso, mis expresiones fueron, pues, no me van a encontrar. Pues recuerdo que me voy a casa de una vecina, varón, y en la casa de la vecina pego a hablar con la vecina y le cuento lo que sucedió en mi casa. Yo pensando que la vecina me iba a Te apoyarme. iba a apoyar, te iba a dar la mano. Varón, resulta y acontece que yo veo la guagua de mi madre cuando sube. Y cuando sube la guagua, yo no sé por qué término. Yo digo que hay un don que Dios le dio a nuestra madre, de que nuestra madre pueden entender y percibir donde uno esté, aunque uno crea que no. Sí. Y mi madre da un reversazo. Yo escucho a la guagua cuando chilla, literal, que hace... Y ella se metió para el bohío donde estaba la casa de la vecina donde yo estaba. Y ella fue y le dice, oh, yo quiero ver a Luis. En lo cual yo no quería ver a mi madre, varón, ya yo no quería saber de mi madre porque ya yo sabía que mi madre me había llamado a la policía. Pues yo salgo y mi expresión fue, oh, ¿qué tú quieres? Ni siquiera le dije mami ni nada. Yo le dije, ¿qué tú quieres? Y yo veo la tristeza de mi madre. Wow. Y mi madre me dice, tienes dos opciones. O te entregas a la policía voluntariamente o te tienes que ir para casa de un familiar y esperar a que te llegue la carta de citación del tribunal. Pues yo le digo, pues yo no me voy a entregar, pero con una voz arrogante, con una voz de autoridad de que yo era el que mandaba. Y ahí, ¿cuántos días tú tenías cuando tú estabas hablando de esa manera con tu mamá? Ya cuando ya yo estaba hablando a mi mamá, ya yo tenía ya 14 años. Wow. O sea, yo Como desde quiera, un niño, como quiera. los 11 ya yo Uy, estaba sí. dando bandazos y entonces ya a los 14, ya esa fue la fecha, ¿verdad? Y esa fue la edad que ya mi mamá dijo, ya yo no puedo con este muchacho si yo no lo meto a la prisión antes. O lo van a matar, que en muchas ocasiones Dios me hablaba. En el caserío iban mucho las prédicas y habían personas Wow. que me lo decían. Entonces tú caíste preso a los 14 años, entonces. Es correcto. Señores, miren qué interesante esto. Mira cómo un niño de 11 años sigue, sigue, ¿verdad? Porque lo que aprendió. Pero mira cómo a los 14 ya mamá no aguanta un niño. Eso para que ustedes vean, señores, que no nos podemos descuidar. Porque puede llegar un momento que hasta antes de los 14 tú no vas a poder dominar a tu niño. Y la palabra nos enseña que el niño se corrige con vara. Es correcto. Que tiene que tener, ¿verdad?, mano dura. Que tiene que estar atento porque Dios nos va a dar cuenta. Pero ya él yo lo entiendo por cómo su mamá vivió y que su papá no tuvo. Estoy hablando, ¿verdad?, con esos padres y esa madre que lo tienen juntos. Y algunas madres que son madre y padre también. Correcto. Porque hay madres que son madre y padre que están ahí, ¿verdad? Wow, qué interesante. Entonces, ese momento, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo te agarraron? O si tú te entregaste, o si te dieron una botica por ahí, tú creías, te vendían, como dicen los dominicanos. No, varón, mira, si tú supieras, varón, que yo le digo a mi mamá, yo no me voy a entregar, pues mi mamá me dice, pues no puedes dormir en casa. Porque ella había una orden de alejamiento. Mira qué edad, señor, una orden de alejamiento entre hijo y madre a los 14 años, escuchen bien. Pues yo vengo y le digo, yo me voy para casa de mi abuela. Pensando que mi abuela pues iba a protegerme, iba a guardarme, pero realmente mi abuela me recibe y veo las lágrimas de mi abuela. Wow. Recuerdo que mi tío fue el que me fue a buscar, que él es evangelista hoy en día, y él se llama Wilfredo Estrella. Síganlo, tremendo. Y en el nombre de Dios. Pues ese tío mío viene y me dice, Ñañi, porque mi familia mayormente siempre me dice Ñañi. Me dice, Ñañi, yo te lo dije muchas veces y tú no escuchaste. Pues yo no le contesté porque yo sabía, cuando uno sabe que está mal. Que está mal. Si te pues, confronta ya ahora hombre, porque correcto. no es lo mismo. Ahora viene un hombre de respeto y un hombre que conoce de Dios. Es correcto. Ese tío que se le tiene que tener respeto, que uno tiembla un poquito, ¿tú me entiendes? No, claro. Y de hecho, yo cuando a mí me hablaban, varón, que ese era el único tío que yo... Exacto. Yo no Pero le siempre decía, hay uno, gracias a Dios. Hay uno que no se daña, que está ahí. Es correcto. Que se levanta, gracias a Dios. Y ese fue el que te pudo hablar. Ese fue el que me habló, pero yo nunca lo escuché hasta que me sucedió. Entonces recuerdo que cuando llego a casa de mi abuela me recibe llorando y me dice, ay, Pito, tanto que te lo dije, mira ahora. Y yo me eché a reír, para que ustedes vean mi ignorancia. Wow.
Me echo a reír, le digo, no, tranquila, que de esta salgo yo. Esas fueron mis palabras. Y ahí después llama el policía a mi abuela. Y mi abuela quería hablar con el policía le dice, páseme al joven Luis Daniel Ortega Trella, si él se encuentra ahí. Yo lo cojo, yo le digo, hello, sí, soy yo. Él viene y me dice, tienes que quedarte donde te estás quedando ahora mismo. Donde tú te decidas escapar o te decidas ir. Si tu abuela no nos notifica, ella va a quedar como cómplice. Oh my God. Ahí automáticamente a mí me corralaron, como uno dice. Sí. Porque mi abuela yo siempre la he amado y hasta el sol de hoy la sigo amando. Y pan, como que puse un freno y yo dije, no me voy a mover, porque si entiendo que si me muevo, van a meter a mi abuela en el revuelo y yo no quiero eso. Dios mío. Todo está interesante, mi gente. Y todavía Teníamos, falta, mira. Oh, Dios mío. teníamos citación para el día lunes. Estamos hablando de que la cosa sucedió domingo. Ya el lunes ya yo tenía que presentarme. Por alguna causa u otra, ese día Dios no permitió que llegáramos. Ese día llovió y se había ido la luz en el tribunal. Cancelaron la vista. Recuerdo que para ese tiempo ya había pasado el huracán María. Y a Puerto Rico lo había soltado bien duro, entonces el tribunal estaba como que entre esa todavía estaba tratando de recuperar. Pues me dicen, oh, no se va a dar la citación el lunes, te vamos a estar llamando. Pero a todas estas no me dijeron cuándo era que yo iba a ir. Pues me quedé en casa de mi abuela. Me llaman el mismo lunes y me dicen, no, la vamos a cambiar para el martes. Martes. Ok. Ya mi abuela también ya estaba empezando a ir a la iglesia. No estaba bien Ok. metida con el Señor, pero ya estaba empezando a buscarle a Dios. Recuerdo que mi abuela se levanta llorando ese martes en la mañana. Y yo escucho cuando ella llama a otra persona y le dice, yo no sé, pero algo en mi corazón me dice que a mi nieto me lo van a trancar. Wow. Pues yo le doy un abrazo a mi abuela, en lo cual vamos a la citación. Recuerdo que el guardia me entrevista. Mi mamá me puso como que yo era agresivo y realmente mi mamá me puso así porque que varón, cuando yo me entraba el coraje, en mí habitaba la cólera, en mí habitaba un enojo que no venía de una persona normal. Recuerdo que en ese momento cuando el guardia me entrevista y me hace la pregunta de qué fue lo que sucedió, yo le explico las cosas tal y como fueron. Y él lo único que le dijo a mi abuela fue, su madre dice que él es agresivo, pero él no está agresivo. Okay. Y recuerdo, varón, ¿verdad? Que el guardia tomó nota de todo. Y recuerdo que cuando me dicen, oh, hay que ir al tribunal ahora. Recuerdo, varón, que me pusieron las esposas. A mí literalmente me dejaron Siendo salir. un niño. Y ahí ¿Quién eso es? lo vivió mi abuela. Wow. Me ponen las esposas, me montan en una patrulla. Que para los que no saben lo que es una patrulla, yo digo patrulla, pero el que no sepa lo que es patrulla es un carro de policía. Me meten ahí. Mi abuela se altera. Y ella le pregunta por qué lo están trancando, si él no ha hecho nada. Él vino voluntario y todo, incluso. Uh-huh. Y el guardia le dice a mi abuela, no, tranquila señora, que nosotros lo que lo estamos haciendo por precaución. En mi corazón, varón, yo dije, a mí me van a trancar. Porque si hay algo que siempre me ha ayudado en mi vida, es que siempre yo he sentido como que cuando algo no va a salir bien, Uh-huh. hay un aceleramiento en mi corazón. Y el corazón está de acá y el nervio, los Y nervios. ahí hay que uno sabe que algo no anda bien o que algo puede llegar a suceder. Pues varón, yo vengo y digo, yo quiero darle un abrazo a mi abuela, por lo menos déjenme hacerlo. Sí. Pero en ese momento cuando voy le doy el abrazo a mi abuela. Recuerdo que las palabras que le dije a mi abuela fueron, tranquila, tranquila porque yo sé que, ¿verdad? Ya yo voy para adentro, le dije a mi abuela. Uh-huh. Varón, pues ahí vengo yo y sigo, continúo. Uh-huh. Ahí veo cuando, ¿verdad? Me entran a la sala. Uh-huh. Mi mamá está en una parte. Misiones, hermano. Dios le bendiga. Y, ¿verdad, varón? Ahí veo cuando el juez me mira.
con una cara de odio, varón, tú eres un criminal. ¿Sabes? Y a esa edad. Wow. Entonces, cuando me dicen, a mí no me dejaron ni hablar, varón. A mí solamente yo entré y yo solamente escucho cuando el juez da un martillazo y dice, el menor va trancado. Wow. El menor va trancado. Y cuando me dicen así, yo digo, ya, yo estoy frito. Ya yo Sí, aquí porque no. ahora ahí se te va ya, ahí se te va todo, ahí se te va lo guapo que tú eres, lo bravucón. Ya ahí no había escapatoria. Ya ahí era algo que ya yo dije, ya aquí el día mío ya se acabó. Pues el juez viene y dice, oh, lo vamos a mandar para Humacao. A ese tiempo en Humacao había una prisión que era de Humacao, menores. Puerto Rico. Humacao, Puerto Rico. Era una prisión juvenil, una institución juvenil en la cual habían jóvenes cumpliendo años y sentencias como juzgados como adultos. Pues en ese transcurso me entran allí, en lo cual yo duro allá adentro 1 año y 4 meses. Ese año y 4 meses que yo duré, yo vi muchas cosas, varón. Yo vi jóvenes que le cortaban la cara a otro, porque realmente en la prisión de juveniles no hay unas leyes, no hay ley, no hay respeto, comparado con las prisiones de adultos, que ahí Sí. hay grupos y todas estas cosas. Varón, yo lloraba. Para el que no lo sepa, ahí es donde dicen que ahí es donde se separan los niños y se crea un hombre. Pues para mi entender, mi hombría se había ido por completo. Ya yo no era el guapetón que era en la Y calle. ahí es que el enemigo empezó a acusarte después. Ahí No, venía cuando llegaban las noches. Varón, había una celda y para completar mi vida, literalmente en ese cuartico donde me tenían metido, no había ni siquiera un foco. El foco wow. que yo tenía en esa prisión que estaba dañado. Yo no tenía luz. Yo veía a los demás, yo me paraba por una rejita de una ventanita que tenía mi puerta. Porque aquel que sabe que vea esto y haya caído en institución juvenil allá en Puerto Rico, pues en la cárcel de Humacao habían celdas para cada uno. No era como que tú estabas con 20 y 30 en una misma celda, sino eran celdas O sea, por diferentes. cada uno. Para cuidarse cuando viene a ver de que pase algo, ¿tú me entiendes? No, y como que era así, había momentos donde habían también, ¿verdad? Jóvenes que le pagaban a los guardias y prácticamente era el joven el que gobernaba en la prisión y él hacía lo que le daba la gana. Y así hubieron muchos que llegaban y a veces salían con caras cortadas o entraban apuñaladas. Y los guardias literalmente solamente entraban, te daban tus golpes y ya. Pero ya después si no te sacaban de ese módulo, que es como le llaman, pues ya era un problema, varón, porque ya te iban a matar a ti. Y sí, wow. Y ahora que tú estás en la casa a esa edad, ¿qué pensamientos te llegaban? Porque ahora tú estás un hombrecito afuera y todo, pero ahora tú sabes que tú estás solo allí, como tú dices, un cuartico sin luz. El que paga el control, porque acuérdate que mamá no te va a apoyar por lo que tú hiciste. Si yo es cristiano, no va a querer darte dinero por lo que tú hiciste. Papá no está. O sea, tú no puedes ser control porque tú no tienes con qué moverte, tú no trabajas. Tú todavía no habías buscado un buen dinero, en verdad, en la calle. Entonces ahora, ¿qué pensamiento llegaba? ¿Qué experiencia? Si algunos abusaron de ti, ¿me entiendes? Si te dieron golpe, porque acuérdate que ya tú no tienes, o si tú tuviste o conociste una amistad que te pudo defender dentro, ¿cómo fue ese proceso ahí? Pues fíjate, a pesar de todo, yo bajo mi rebeldía, yo digo que Dios me cuidó. Wow. Dios me guardó, varón, porque a mí, gracias a Dios, no me hicieron nada. El propósito de Dios. A mí no me hicieron nada, pero sí es como tú dices, realmente yo estaba preocupado por la sentencia que me estaban dando. Wow. La sentencia que me estaban dando, pues para mí era muchísimo. Y realmente no, habían habían jóvenes que estaban incluso por cadena perpetua, o sea, que literalmente no salen, al menos que venga un milagro de Dios y lo saquen. Wow. Y en mi mente nunca pasó de que vamos a hacer dinero. En mi mente el mismo diablo maquinándome me decía, quítate la vida y ya sal de esto. Tú no eres nadie, tú no sirves.
Le faltaste el respeto a tu mamá. Estás aquí, no, yo no me atrevía y yo realmente yo nunca le dije a la gente en la cárcel el por qué yo estaba. Escuchen esto es para los jóvenes, los niños, ¿verdad? Esto es un testimonio que aunque quizás tú te criaste con mamá sola y tú dominas a mamá y tú ves ese camino, no lo intentes. Porque tú también puedes tener dominio y decir, no me voy por ahí, para no cruzar por lo que él cruzó. Porque tú también puedes ser un ejemplo, ¿verdad? Es correcto. Para los niños, para eso es que lo estamos haciendo. No, la Y gloria para sea los de jóvenes Dios. que están, ¿verdad? La gloria sea de Dios. Y también adultos que Amén. quizás se meten después en adultos a eso, porque el Amén. enemigo empieza, no hay dinero, no hay trabajo, no hay esto, empieza con esas maquinaciones. Y algo que tú decías, es que tú te sentías la oveja negra de tu Es familia. correcto. Y el enemigo trabaja por ahí. Pero si tú te sientes la oveja negra de tu familia, quiero decirte que conocemos al príncipe de los pastores, que es Jehová, que de 100 se pidió una y dejó la 99 y buscó su oveja negra. Y yo era una de esas ovejas negras y él me buscó. Él también era una de esas ovejas negras y él también lo buscó a él. O sea que Dios está a tiempo, mejor recorre a los caminos de Dios Es correcto. para que no llegue, ¿verdad?, a ese momento que él pasó. Porque si nos vamos, todavía falta cosas que yo me voy a adelantar un poquito para que después ustedes vean lo que Dios hace, porque ahora es que tú tienes que hablar de cómo tú llegaste aquí. Porque acuérdate que tú estabas allá, ¿verdad? Es correcto. Tu mamá dice no te aguanta, quizás llegó un momento que te sacan y el transcurso de cómo tú llegaste aquí y también si tú seguiste en esos caminos, si tú seguiste consumiendo de nuevo, si te salió por aquí o por aquí la experiencia que tú viviste. Pues fíjate que sí. En una ocasión cuando yo me toca salir, pues, acostumbraban a decir que incluso yo lo hice, que si tú ponías el nombre en el mural de la prisión, ya tú volvías de nuevo, como si fuera una estilo maldición. Y yo hice, puse mi nombre allí. Y recuerdo que el juez cuando me fue a soltar, recuerdo que el juez me dijo, que en 2 meses o 3 te veo aquí de nuevo, me dijo el juez. Yo miré el juez, me eché a reír y me fui. Yo dije, oh, qué bueno, ya salí. Pero continué, volví a fumar marihuana. Pero no, ya después de que yo aprendí la lección de que mi mamá, pues yo no le hablaba a mi mamá, no quería cuentos con mi mamá, pero sí, ¿verdad? Fui a volver al camino de la marihuana. En una ocasión salía con mis amistades y en una ocasión conocí un muchacho que hasta me puso algo en mi sustancia de marihuana. Wow. Y recuerdo que me puso a vomitar y me puso bien malo. Pero entrando a lo que tú quieres llegar, cuando yo termino mi sentencia, que viví con mi mamá, empecé a vivir con mi mamá, me fui de la casa de mi mamá, porque mi mamá se metió con un hombre que no era el adecuado para ella. Incluso ese hombre llevó a que mi mamá volviera otra vez al mundo, porque mi mamá se había reconciliado con Dios de nuevo. Wow. Sí, salió de la iglesia por completo, volvió al mundo. Recuerdo, varón, que me voy a vivir con mi abuela, con la que ella me había visto una vez y me había aceptado. Cuando me voy a vivir con ella, mi abuela ya, la casa de ella era del Señor. Es del Señor porque todavía está viva. Y varón, mi abuela se dio cuenta que yo pegué a fumar marihuana. Y recuerdo que mi abuela me dijo, si tú vas a fumar marihuana, yo no te puedo tener aquí en mi casa. Ya en ese transcurso, yo me torno agresivo con mi abuela y le falto el respeto a mi abuela. Solamente por el hecho de que mi abuela me dijo, aquí no te quiero, porque mi casa es de Dios. Y yo no puedo y yo no puedo permitir ni abrirle una puerta al enemigo, sabiendo que tú estás en esa mala influencia. Yo le dije, pues mire, tú sabes qué, señora, yo me voy de mi casa, yo no quiero estar aquí, tú lo que quieres es llevar mi vida y yo no estoy para que me controlen, yo soy un hombre ya yo sé lo que es bueno y lo que es malo. En ese término, varón. Y después entonces, cuando llegaste a ese término, es que te transfieren para acá, para Estados Unidos. Cuando yo le hago eso, yo recogí mis cosas y me fui, me vuelvo de nuevo con mi mamá. Ya mi mamá no tenía mis 4 hermanos, hasta el sol de hoy, consecuencias de la vida y del castigo del Señor, mi mamá no tiene a sus hijos. Mi mamá ahora mismo está sola y nada más quedamos yo y mi hermana. ¿El por qué yo y mi hermana? Pues yo rescaté a mi hermana y yo me fui con mi hermana de la casa. Wow. Mis 4 hermanos están en el gobierno, es quien tiene a mis hermanos ahora mismo. Wow. So, cuando voy con mi mamá, ahí es donde entra
la parte donde yo entonces me hace la invitación una tía mía y me dice mi tía, tú te puedes venir para acá. Al principio yo no quería, varón, porque yo decía, Estados Unidos, yo no quiero ir para allá, si aquí yo estoy bien. Bien mal era lo que yo estaba, varón, porque Wow, sí, estaba bien yo mal. no tenía nada, yo prácticamente vivía la vida en la marihuana y en la calle. Pues ahí yo accedo. Mi mamá me dice, no, yo no te puedo tener aquí más nada. Te tienes que ir porque yo no quiero que te maten. Pues yo ahí acepto. Ahí es cuando me transfieren para acá. Cuando me transfieren, los primeros meses puedo decir que los viví bien. Sí, Bien en el sentido, que eso es lo que quiero profundizar bien. En el sentido de que cuando yo digo bien, era porque en ese entonces me aceptaron con amor y me pintaron Estados Unidos de una manera que no era la que me iba a tocar, que yo no sabía que me iba a tocar de mala manera. Porque yo vine aquí con una mentalidad que me engañaron y me dijeron, tú vas a venir, tú vas a conseguir trabajo. Me lo pusieron todo como que todo estaba Otra ahí, varón. perspectiva. Y varón, recuerdo que yo decía, wow, yo quiero trabajar. Y recuerdo que me dijeron, termina los estudios, tan pronto tú terminas los estudios, tú vas a trabajar. Recuerdo que yo no conocía nada de aquí, varón. Y conozco una sierva que hoy en día usted y yo la conocemos, que es Linet. Dios te bendiga, te amamos, Linet. Y que, no, de verdad, esa sierva, yo, un amor grandísimo y ella lo sabe que yo la amo mucho. Porque recuerdo que cuando ella me conoció, varón, ella vino donde mí, ella no me juzgó ni por cómo yo estaba. No, igual que a mí, esa mujer, wow. Varón, ella me vio, incluso mi tía le dijo, mira, para que lo saquen a pasear. Recuerdo las palabras que ella me dijo y hasta el sol de hoy lo sigo testificando cada vez que me lo preguntan. Cuando esa sierva fue a donde mí me dijo, tranquilo, papito lindo, Dios te me bendiga, mi amor, tranquilo, que yo voy a hablar con mi esposo y cuando nosotros salgamos te vamos a llevar a ti. Varón, yo hasta el sol de hoy yo le digo a ella y ella sabe que esto que voy a decirle es verdad. Le dije, cuando yo te conocí, yo dije, ¿y esta loca de dónde salió? Pero entendí que era una loca, pero una loca en Cristo. Una loca en Cristo. y recuerdo, varón, que pegamos a salir. Ahí es donde yo veo a ella que ella pega a hablarme de Dios. Me dice, mira, Luis, yo no te conozco bien, pero Dios te ama. Dios está aquí a las puertas para ayudarte, Él quiere levantarte. Y en el momento yo reconozco, varón, que yo me reía. Yo me reía así, no, algún día. Esa era mi palabra. Y recuerdo que llegó un momento en mi vida donde yo le dije a ella, quiero ir a la iglesia, quiero buscarle a Dios. Varón, y yo pegaba a venir a la iglesia. Visitaba los domingos nada más. Recuerdo que en el momento donde pego a visitar los domingos, llega en ese tiempo, para ese tiempo todavía no estaba la pastora que tenemos hoy en día. Wow. Y recuerdo que en un momento dado, llega un momento donde la pastora misma, la pastora de nosotros actualmente, la pastora Eva Rivera, Dios la usa y ella desde el altar viene y me dice, porque el Señor te trajo aquí y a ti te han querido matar, lo que pasa es que Dios no lo deja, no lo ha permitido. Gloria a Dios. En ese momento el corazón mío acelerado porque yo sabía que era cierto. Claro. Porque ya el Señor me había hablado con otra gente. Una mujer de buen testimonio que Dios la usa, que si Dios habló, ella habló, y si Dios no le dijo nada, no dice nada. Esa es la pastora que en verdad en ese momento me chocó, pero yo era oidor, pero no ejercía lo que oía, sino que solamente de ella. era solamente oidor y por aquí entró, pero por aquí va a salir también de igual manera porque yo estaba en ese momento de rebeldía. Recuerdo, varón, que cuando pegué a ir, pegaron a acontecer cosas, el mismo enemigo fue colándose en esas cosas, ¿por qué digo que fue el enemigo? Y preguntarán, pero ¿cómo tú puedes discernir y puedes asegurar de que era el enemigo cuando tú estabas en el mundo? Y verdad, y acostumbran a que dicen que cuando uno está en el mundo, uno está ciego. Pero yo digo que en ese momento yo sabía que era el enemigo porque no era casualidad que cuando yo quise empezar a buscarle a Dios, el enemigo se metió. Y hubo una pequeña discordia entre mi tía y la hermana que empezó a inducirme al camino del Señor.
que fue ahora donde tú te transferiste para acá. Para Es que usted vea correcto, cuando el enemigo no quiere, que cuando te quiere mantener atado, es correcto, te quiere arrastrar para atrás. es correcto. Entonces Wow. cuando yo veo ese momento, no me gustó. No me gustó, varón, no me gustó. Y verdad, yo lo que hice fue que yo dejé de visitar la casa de esa sierva. Y recuerdo que me fui, empecé a estudiar aquí. Cuando empiezo a estudiar aquí, conozco gente dominicana. Que no estoy diciendo que son malos, pero eran jóvenes que estaban en el mundo, están en el mundo, incluso ahora mismo. Pero me arreguindé de ellos porque entendí que, oh, ellos lo que ellos hacen, yo estoy en el mundo, Vamos a darle por vamos a ahí. darle por ahí. Ahí fue mi vida peor entonces, porque ya ahí yo empezaba a ir a lo que ustedes le llaman teteo. Y yo paraba Empezaste. los teteos desde que empezaba como a las 6:00 y pico de la tarde, entonces a la hora de que era como supuestamente de uno irse, era cuando más bueno se ponía, entonces yo me quedaba. Y yo te tengo una pregunta también. La mayoría de los jóvenes dominicanos, porque lo soy, cuando vienen aquí, y mayormente en la escuela, muchos de ellos te engangan. Ahora hay que ver que tú conoces esta liga dominicana que está en el mundo, que sabemos que los jóvenes dominicanos también no son fáciles, varón, Muy correcto. y se le escapan a los padres y le hacen entender a los padres que están haciendo las cosas bien Sí, varón. cuando están mal, y muchas veces se meten en gang escondidos sin saber la consecuencia que eso puede llevar, y muchas veces te dejan hasta solo. Entonces, tú llegaste a estar en alguna ganga de los dominicanos también. Pues mira, pues fíjate, varón, cuando yo pegué a salir con los dominicanos, yo me había pegado con una gente primero que no eran problemáticos, eran gente buena, eran dominicanos que les gustaba beber, fumar juquita y Pero como todo. tú estás más adelantado, Pero como como que ya tú yo no estoy ves más nada. adelantado, ya yo vengo con un sistema de Puerto Rico de que yo lo mío es problema, a mí me gusta el problema, pues ahí yo hago otra amistades con otros dominicanos, que ahí es donde viene, y yo no sabía que yo era trinitario, varón. Que eso ni se ve en Puerto Rico, que No, eso no eso se tú viniste escucha a conocer eso. aquí. Wow, Cuando yo me junto con ellos, yo veo que ellos hacen muchas señas, mucha insignia, y collares. collar y cosas, y yo digo, wow, pues yo quiero pertenecer a ellos. Pues, ¿qué pasa? Nunca yo corrí por la de ellos, y cuando empecé a salir con ellos, yo veía que ellos hacían cosas que no estaban en el sistema donde yo estoy. Cuando digo en ese sistema es porque sé y entendí después, porque pegué a conocer gente más trinitario y cosas así, de que había un código antes en el tiempo de ellos, que no es el código que se está llevando hoy en día. Entonces, del código que yo voy a hablar es del código que se lleva hoy en día, que no hay maldad, no hay lealtad, no hay amiga, no somos hermanos. Podemos decir que somos hermanos de boca para afuera, pero cuando pasaban situaciones se tiraban entre ellos. Wow. Ahí entonces yo entendí, yo dije, no, si ellos hacen esto con esta gente, conmigo lo van a hacer. Recuerdo que pasó un problema, varón, donde le entraron a cantazo a un joven, que después voy a explicar qué pasó con ese joven, porque hay algo envuelto con ese joven. Y recuerdo, varón, que me voy con ellos. Yo escucho a todos hablando, varón. Cuando ellos dijeron que ellos sabían, ellos iban a hacer algo con ese joven. Recuerdo que el lidercito de nosotros, el que era el líder del corillo, recuerdo que viene y me dice, oh, Boris, porque aquí me pusieron otro apodo, que era el Boris. Y en Boston ahora mismo los que me llegaron a Ah, conocer saben yo que el te Boris soy conocí yo. como Boris, porque tú y yo estamos en el mundo los dos, así fue que te Sí, la conocí, gloria Dios de trató con Dios. nosotros, la gloria de Dios. Y pues mira, Boris, ¿y por qué tú estás tan callado? Yo recuerdo que yo le dije a ese joven, ya tiene es un poco mayor que yo. Yo le dije, es que lo que pasa es que yo no creo en la gente que habla mucho. Yo estoy esperando que el muchacho baje y yo voy a ver quiénes de ellos van a darle un golpe. Porque yo no sé de hablar. Yo voy a actuar. Oh, pero tú tienes que correr por la mía. Y yo le dije, ahí te equivocaste. Yo no corro por la de nadie. Nunca fui de correr por la de nadie. Yo hacía lo que hacía y yo decía fui yo. Porque si lo hacía yo. Y recuerdo que a él le tuvo mal eso. Porque tú sabes que están los seguidores, los Ujú. seguiditas, los componentes. Yo no era componente, yo era un líder más también. Yo hacía mis propias cosas yo nunca me dejé llevar de nadie. Y eso a él le tuvo mal.
Y recuerdo que cuando pasó el problema, muchos cayeron encima del muchacho. Yo no tiré ni uno. Y voy a explicarle por qué no tiré ni uno, porque yo entendía que si son guapos, tienen que tirarlo uno solo. Ese era mi sistema. Y tú dices, no, así no, porque Así esto yo lo no. veo de abuso. Y entonces cuando yo vi al muchacho solo, que le están diciendo al muchacho, vete, 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 que te van a golpear y te van a dar más feo de lo que te dieron. Recuerdo que el muchacho yo lo miro y yo le hablé malo y le digo, que te mueva, loco. Tú no estás entendiendo que te estoy diciendo que te mueva, que te van a dar más duro de lo que ya te dieron. Y recuerdo que el muchacho se me alzó y me manoteó y yo le tiré una galleta. Yo le di la galleta, le digo, te la di por fresco y no te quiero por el lado mío. El muchacho dejó de ir a la escuela, varón. Wow, sí, porque ya ahora él va a estar con miedo en la escuela. Ya Y había van a problemas. seguir haciéndole, ¿tú me entiendes? Esas maldades. Wow. Pero entonces, ¿cómo tú llegas a conocer de Dios? Que tú ahora, porque hay que hablar ahora de lo bueno que ha sido Dios, No, porque, amén, amén. señores, les digo, hay fotos de cómo él estaba, cómo Dios se lo cambió, cómo Dios le dio un matrimonio, cómo su madre, su hermana vino, algo bien bonito, algo hermoso, porque lo que Dios da, lo da bueno. Lo que Así es. Dios da no lo da, no es como el mundo lo da. Gloria a Dios. Dios lo que da es bueno, da bendiciones y da cosas que es para siempre, mi hermano. Aleluya. Es cosa bonita. Como tú, ese momento que tú dijiste, ya está aquí. Mira, varón, yo recuerdo que en una ocasión eh, el Señor ya venía hablándome mucho tiempo. En una de esas me recuerda que ahí fue cuando nos conocimos. Eh, recuerdo cuando el Señor nos habló. Recuerdo cuando el Señor me dijo desde el altar, otra vez usó a la misma persona, la pastora. Y yo había hablado con alguien y estaba pasando un revolú grande en el mundo con mis amistades, que el corillito donde yo acabé de explicar que yo andaba, ya ese corillito ya no era corillo, ya era división. Ya andaban los componentes acá y otra gente acá, entonces yo pertenecía a uno que estaban acá, pero yo no estaba en el sistema de que yo te voy a matar ni nada. Los mismos que andaban conmigo estaban haciéndome la camita para ellos mismos entregarme al que era el lidercito de ellos, para darme para abajo a mí. Wow. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le había dicho a una gente, yo le dije, eh, yo me quedo tranquilo, pues yo tengo gente que yo lo llamo y hacen las cosas por O mí. sea que tú estás llegando a Dios bajo persecución, ya siguiéndote Ya, para quitarte, para eliminarte, es pero correcto. todavía tú no estás entendiendo. Yo no estoy entendiendo nada, varón. Hasta que el Señor te va a hablar en la iglesia. Wow, Ahí cuando viene Dios y me habla en la iglesia, y ahí cuando me dice, porque tú te crees guapito, y tú dices que hay gente que te defienden y que sacan la cara por ti, pues déjame decirte que tengas cuidado. Me dice la sierva. Me dice, porque te van a meter en una calle y te van a decir que vamos a coger por la calle, por esta callecita para llegar más rápido a la pizzería. Y es ahí donde te van a entregar. Me lo dicen. Recuerdo las palabras de nuestra pastora que fue, y no te lo digo para que tengas miedo. Solamente es una advertencia más. oh my God. Que precisamente era por ahí que te iban a llevar. Era por ahí, varón. Pues, ¿qué pasa? Yo pegué a alejarme de ellos. Recuerdo que yo jugaba un poquito de pelota en la escuela, en la liga de escuela. Y recuerdo que vino un muchacho que yo nunca he sido como que, nunca compartía con él. De hecho, no puedo decirte que era un amigo mío porque no compartía. Y viene y me dice, Boris, yo te quiero decir algo. Y yo le digo, sí, dime. Es que yo vi a fulano, el que es hermanito tuyo, que hizo un live en Instagram y dijo que tú eres un esto y lo otro y que donde ellos te piden, ellos te van a dar. Yo recuerdo que yo le dije a él, pues que vengan y me den, yo soy manco. Pero ya ahí era Dios, estaba yo ya en el plan de Tratando Dios. contigo en el plan de Dios. Y entonces, varón, ahí recuerdo que dejo de salir con ellos. Visitaba la iglesia los domingos. Los domingos era que yo iba, los domingos y los domingos y los domingos, que era cuando nosotros nos encontrábamos. Sí, sí. Y después de ahí salíamos a casa de Liné y compartíamos y ahí estábamos hasta la tanta hablando de Dios y gozando. Pues varón, recuerdo que cuando decido venir a los pies del Señor, yo vine, pero yo no lo había aceptado de corazón todavía.
Pues ahí yo vengo y en ese tiempo había una aplicación en Facebook que no sé si todavía está porque yo realmente eliminé esa cuenta y todo. De que Facebook había sacado una aplicación en el mismo Facebook de que tú ponías tu información y tú buscabas gente de otro lado y hacía amigos o novios, con lo que se te diera. Cualquier cosa. Pues yo andaba en un camino de que yo estaba también cegado con la pornografía porque yo era adicto a la pornografía, lo mío era Tú lo habías aceptado, pero Dios no había trabajado rápido contigo no, todavía. y que yo no digo que no lo había aceptado, varón, porque cuando tú aceptas a Dios, Dios pega a trabajar y tú no puedes interferir. Yo interfería cada vez que Dios quería meter su mano. Había cosas que te gustaban Y más. exacto, entonces yo cuando yo veía que Dios iba a tocar, yo, güey, por ahí no. Entonces y ahí es donde viene. Y te puedo asegurar que cuando ya uno le dice a Dios, no, por ahí no, tú estás estancando el proceso que Dios quiere hacer con tu vida. Mira lo que vamos a hacer. Ya que tú certificaste eso, vamos a hacer una segunda parte, porque sé que esa va a dar buena. Amén, amén. Para que tú hables ahora cómo tú llegaste a los caminos de Dios, Amén. experiencia que tú has tenido con Dios, cómo tú decides aceptar el llamado Amén, y todo amén. eso, porque no quiero ligar No, amén, amén. toda esta cosa que tú dijiste con la cosa buena que Dios ha hecho. Amén, amén, claro que sí. Entonces, mi gente, miren esto, yo lo voy a subir, lo vamos a editar porque quiero poner fotos para que ustedes vean lo que Dios Amén, hace. gloria a Dios. Yo te la voy a mandar ahorita. Vamos a tener una segunda parte, y espero que ustedes nos apoyen, que ustedes den su comentario, amén. que ustedes den su like, que ustedes compartan para que sea de bendición para otros, para que no se pierdan la segunda parte, No, porque gloria esto a Dios. está muy interesante y sé que tiene muchas cosas de qué hablar de Dios, No, amén. de qué testificar, de su matrimonio, de cómo él se despojó, de muchas cosas que tuvo, porque mira lo que dijo, que él no aceptó a Dios de corazón, entonces lo vamos a dejar ahí, momento de que tú aceptaste a Dios, que no fue de corazón, y de cómo tú llegaste a su camino. Quiero Amén. que tú le digas a la gente tu versículo bíblico favorito, y si tú quieres orar por la audiencia para despedir una oración. Pues mira, mi O uno de tus versículo, versículos, que tú digas un versículo que Dios ponga en tu corazón ahora. mi versículo así, que no me acuerdo, no me sé libro. el libro donde está, pero es el que dice que Dios no hace excepción de personas. Yes. Que todo el que viene a Cristo, Dios lo recibe. Sí, Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Y eso, ese es mi versículo porque entiendo que si estoy aquí es porque el Padre así lo desea. Amén. Gloria a Dios. Una pequeña oración No, ahí, mi amén, hermano. gloria a Dios. Y si Dios quiere, vamos a hacer la segunda parte porque está muy interesante. Y Amén. yo sé que se cortó cosas. Por eso quiero hacer otra, porque Amén, sé amén. que hay más cosas que hablar. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios del cielo, Señor amado Padre. Gracias te doy, Señor amado Padre, por esta gran oportunidad, Señor Padre, que tú nos has dado, Dios mío, Señor, de inaugurar este programa, Dios mío, Señor amado Padre. Que esto sea de gran bendición para aquel que nos ve, para aquel que nos escucha, Dios del cielo, Padre. Dios mío, Señor, que alguna semilla quede sembrada en los corazones de estos jóvenes que nos vean, Dios mío, Señor, y no tan solo de los jóvenes de 13 y 14, Señor Padre, sino de aquellos que tienen 20 y 21, Padre eterno de la gloria. Señor, sé tú moviéndote, Dios mío, Señor, que esta plataforma empiece a crecer, Dios del cielo, Padre, que tú seas usando, Dios mío, Señor, a este varón, Dios del cielo, Padre, a nuestro hermano Kenny, Padre eterno de la gloria. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad tan grande y tan maravillosa, Padre, y por ponerle esto a él en el corazón, Señor amado, Padre. Que podamos, Dios mío, Señor, seguir creciendo juntos, Dios mío, Señor, y también, Dios mío, Padre, que yo pueda, Dios mío, Señor, Padre, seguirlo ayudando a él, Dios mío, con esto que yo sé, Dios del cielo, que viene de ti, Señor amado, Padre. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No se van a perder la segunda parte, La que hay segunda muchas cosas parte. bonitas. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén. Este es tu programa, Sembrando la Semilla de la Fe. Gloria a Dios. Aleluya.